Bueno, entonces iniciamos la grabación de esta clase del curso Problemas Colombianos, cuyo tema es el Acuerdo de Paz de 2016. Después de la clase voy a indicar en qué consiste el examen final. Hago la aclaración entonces que el calendario académico va hasta el día sábado. Algunos verán materias los sábados, cursos los sábados, no sé. Eh, y ya esta es la última semana, que es la de exámenes finales. Sin embargo, tenemos orden de la Vicerrectoría Académica de otorgar una semana para aquellos estudiantes que se encuentren en recuperación. Afortunadamente, con este grupo las cosas van marchando muy bien. Hay algunos estudiantes que tienen unas notas pendientes, pero ya llegué a un acuerdo con ellos para que me envíen los trabajos. De todos modos, yo después he hecho una revisada general y si veo que alguno tiene problemas, y puede hacer un trabajo supletorio, pues lo hace, pero creo que con este curso no va a pasar eso. Creo que todos van como al día. Bueno, entonces vamos a hablar del Acuerdo de Paz 2016. Este acuerdo fue firmado entre dos partes, la guerrilla de las FARC y el gobierno del presidente, en ese entonces, Juan Manuel Santos. Hay que recordar un poco de historia cortica reciente, y es que el gobierno de Juan Manuel Santos empieza a negociar con un grupo guerrillero que había sido renuente a dialogar con los dos presidentes anteriores, que fueron Álvaro Uribe Vélez y Pastrana Arango. Andrés Pastrana Arango. El presidente de entonces, Andrés Pastrana Arango, inició su campaña a la presidencia con un anuncio, y era que se iba a sentar a dialogar con la guerrilla de las FARC, que por ese entonces contaba, según algunos analistas, esos datos nunca han sido certeros, con alrededor de unos 33.000 personas o miembros armados. Es una época en la que se vienen dando una serie de golpes de la guerrilla hacia la infraestructura del país, secuestros, reclutamiento infantil, asesinatos, bombas, en fin. Y el presidente Andrés Pastrana no logra dar un final acertado a ese acuerdo de paz que se inició. Se iniciaron unos acercamientos. Posteriormente la guerrilla solicitó que se despejara, es decir, que se fuera la fuerza pública y cualquier organización del Estado de un espacio territorial ubicado en el sur del país que se conoció como la zona de despeje y que abarcaba parte del territorio del departamento del Caquetá y del departamento del Meta. No tengo la cifra exacta, creo que fueron unos 100.000 kilómetros cuadrados. Fue una zona bastante extensa del país, donde estaba la guerrilla sin ningún tipo de problema, digámoslo así, no había fuerza pública y ellos eran los que se podían organizar allí en aras de, según ellos, prepararse mejor para todo el proceso. Sin embargo, ese proceso fue fallido. Las directivas de la FARC se negaron a seguir negociando. El presidente Andrés Pastrana sufrió una humillación al no presentarse el representante de la FARC en aquel entonces a una mesa de diálogo que contaba ya con periodistas internacionales, y él quedó solo allí en una tarima esperando a que llegara el comandante de la FARC. Luego viene Álvaro Uribe Vélez con una promesa, pero ya no una promesa de diálogo, sino una promesa de erradicación de la guerrilla con el uso de la fuerza. Ustedes saben que la Constitución faculta al presidente de la República y faculta a las fuerzas militares para defender el territorio. Por lo tanto, estamos hablando de una propuesta legítima en el marco de la Constitución, alejada el lema de él era en ese entonces mano firme. Entonces, alejada de una posibilidad de diálogo como punto central de su agenda, porque ya le habían quedado mal a Andrés Pastrana, su antecesor. Entonces, no vamos a entrar a discutir el gobierno de Álvaro Uribe ni posiciones ideológicas con respecto de él, pero digamos que el marco general es una decepción frente a la capacidad del Estado, del gobierno, más bien, de enfrentar a la guerrilla, que ya tenía, como les había dicho, alrededor de 33.000 hombres armados, según algunas estimaciones. Es por eso que Álvaro Uribe llega con una, digamos, con una gran cantidad de votos. Comienza el proceso llamado seguridad democrática, que no era más que la puesta en marcha de su política de seguridad. Y después de esos 8 años de gobierno inicial, entonces viene Juan Manuel Santos como alfil o continuador de esa lucha contra la guerrilla. De hecho, Juan Manuel Santos fue ministro de Defensa de Uribe.
Entonces, hubo un punto de quiebre en el año 2000, en el año 2010 cuando fue escogido Juan Manuel Santos porque las personas que votaron por él pues lo hacían porque era el que había dicho Uribe, porque venía de las toldas del uribismo y había demostrado algunos resultados, no vamos a cuestionarlos, en su lucha contra la guerrilla. Sin embargo, Juan Manuel Santos hizo algo muy avesado, muy valiente, que fue comenzar los diálogos con las FARC. Y cuando digo que es muy valiente, porque a pesar de que la Constitución también faculta al presidente para iniciar diálogos con grupos armados ilegales y coloca a la paz dentro de las aspiraciones de todo gobierno, de todo Estado, y además la paz ha sido catalogada como un bien moralmente superior a la guerra, o sea, necesitaríamos estar locos o solo por conveniencia para querer que se dé la paz, ¿cierto? Entonces, para querer que se dé la guerra. Entonces, Juan Manuel Santos inicia, sigue con la ofensiva militar, pero también inicia un proceso de diálogo con la guerrilla de las FARC que inició en el año 2012 y finalizó con la firma de un acuerdo de paz el 2 de octubre. Bueno, unos días antes del 2 de octubre se firmó el acuerdo de paz, el primer acuerdo de paz, y el 2 de octubre del año 2016 se sometió a un mecanismo de participación popular que es el plebiscito, ¿verdad? Entonces el plebiscito fue el mecanismo de refrendación de esos acuerdos para que la gente pudiera decir si todo lo que estaba pactado allí, eh, si estaban de acuerdo o no con todo lo pactado allí a través de una sola pregunta. Entonces, ¿qué resulta de allí? Que primero hay un descontento en cierta parte de la población porque Juan Manuel Santos no siguió las orientaciones de Uribe en cuanto a su posición frente a la guerrilla. Pero no podemos descuidar que Álvaro Uribe Vélez también había iniciado unos diálogos, pero infructuosos con la guerrilla. Los diálogos que más le dieron resultados y también son cuestionados son los diálogos con los paramilitares, pero eso es otro asunto, el acuerdo con los paramilitares. Ese acuerdo de paz que se firmó en el 2016 y al que la gente le dijo no a través del plebiscito, sería otro asunto, otra clase, hablar de por qué la gente diría no, hay varias causas. Yo diría que una de ellas tiene que ver con la manipulación que se dio alrededor del tema, porque los medios de comunicación, por mucho que quisieran hacer pedagogía y lo mismo el gobierno, para que la gente entendiera el acuerdo de paz, no fue suficiente ese esfuerzo, porque solamente tuvieron 2 meses entre la firma del acuerdo prácticamente y el plebiscito. Entonces estamos hablando del mes de agosto de 2002, en el que se firma el acuerdo y quedaron 2 meses para que la gente supiera qué era lo que estaba pasando con el acuerdo de paz y supiera qué era lo que se iba a firmar. Pero hay muchos inconvenientes, chicos, porque 2 meses no son suficientes para conocer un acuerdo que inicialmente tenía 351 páginas, que tenía 6 puntos, con una cantidad de datos y una cantidad de creación de burocracia, de entidades. Es decir, era un acuerdo bastante complejo. Imagínense que yo hice un artículo de 11 páginas o un resumen de 11 páginas de las 311 que me leí y para uno es difícil entender pues que cómo va a cambiar la estructura del país o del Estado en este caso para dar cabida a tanta cosa. A eso se le suma pues que había desconocimiento de todo lo que había pasado y la gente todavía le tenía mucha rabia a la guerrilla. Ellos no pidieron perdón como se esperaba con anticipación. Nunca hablaron con certeza de los niños que habían reclutado. No hablaron con certeza de dónde estaban las caletas con dinero del narcotráfico. En fin, una cantidad de situaciones que quedaron allí en el aire y la gente le pasó factura. Yo fui, o mi posición política era decir sí al acuerdo, pero entiendo a las personas que decían que no, porque es entendible que algunas personas tengan sus reparos. En otros acuerdos de paz, por ejemplo, eh, en otros países, la experiencia es que los guerrilleros o los alzados en armas paguen alguna pena representativa de 2, 3 años, o como sucedió con los paramilitares, hasta de 8 años. Pero en este caso, al no haber pena intramural, es decir, al no haber encarcelamiento, no haber una retención en una cárcel, que era lo que mucha gente quería ver, mucha gente se desmotivó. Entonces no vamos a andar discutiendo aquí que era mejor hablar del sí y que el que no votaba por el sí estaba en contra de la paz, porque hay muchas variables que discutir. Hay un libro que se llama Ganó el No, Causas y Consecuencias. Creo que es un libro bien escrito por un señor, un investigador que conozco de primera mano. Estuve en el lanzamiento de su libro y creo que ahí brinda varias lecciones de aprendizaje. Y una de ellas es la manipulación que sufrió el acuerdo de paz
la desinformación por parte de la oposición, en este caso del Centro Democrático, y de los medios de comunicación. Pero independientemente de eso, en un país que poco lee, leerse 311 páginas era bastante difícil. Bueno, la oposición sí lo hizo, muy juiciosa, y cuando digo la oposición me refiero a los sectores tradicionales del uribismo y de sus aliados, pero también apareció un factor importante que no se había visto en el escenario político anteriormente, y fueron las iglesias cristianas no católicas. Muchos pastores se adhirieron políticamente a la campaña del no, comenzaron a decirle a su gente que si votaban por el sí, pues estaban promocionando el pecado y la pederastía y que la gente se volviera gay y una cantidad de cosas que no son ciertas. Y la gente se creyó ese cuento y bueno, me imagino que mucha gente votaría también por el no porque la indujeron a decir, a hacer eso. La gente comienza a hablar y a decir que si no hubiera llovido en Barranquilla, donde Santos tenía adeptos, entonces hubiera ganado el sí, una cantidad de cosas que no sabemos. Eso es como el gol de Yepes. ¿Qué hubiera pasado? Sí, ¿cierto? Pero lo que pasó, pasó. Este segundo acuerdo, una vez revisado por el acuerdo inicial, revisado por la oposición, sufrió 85 modificaciones. O sea, el que conocemos actualmente y el que se está implementando dista en lo medular, en lo fundamental de ser el mismo, ¿cierto? Se mantuvieron algunas cosas importantes, pero otras como el censo rural, el gran censo rural, se echó para atrás. O sea, el censo rural lo que buscaba, yo creo que les comenté en clase, era definir cuánta tierra hay en Colombia, quiénes son los propietarios y cómo lo adquirieron y cuánto vale esa tierra. Entonces, en un país en el que la tierra ha sido motivo de conflicto y sigue siéndolo, pues conocer esas verdades acerca de la posesión o tenencia de la tierra o propiedad de la tierra puede pisar muchos callos como efectivamente se está viendo. Entonces, la oposición echó para atrás eso porque no le convenía. Y bueno, otra serie de modificaciones que le hicieron también pequeñitas, o unas más importantes que otras. En fin, cuando ya hablamos del acuerdo de paz en sí mismo, entonces nos estamos refiriendo a 6 puntos. Ese fue otro problema, que los que se sentaron a dialogar, los representantes del gobierno y de la guerrilla de las FARC, acordaron desde el inicio que nada está aprobado hasta que todo esté aprobado. O sea, se propusieron unos 5 puntos, 6 puntos, pero si uno solo de los puntos no estaba aprobado totalmente, el acuerdo final no se iba a dar. O sea, tenía que aprobarse todo o nada. No, es que el punto número 1 y el punto número 3 son muy buenos y la gente está de acuerdo, pero no con el 2. Entonces la guerrilla dijo que así no era. Y bueno, eso fue lo que acordaron guerrilla y gobierno. Por ejemplo, a la gente le parecía muy bueno lo del fin del conflicto, que las FARC entregaran sus armas, pero no le parecía muy bueno que los guerrilleros pudieran crear un partido político y aspirar a un cargo de elección popular. Es más, como se les dieron unas curules en el Congreso, entonces mucha gente no estaba de acuerdo con eso, y por lo tanto, por ese punto, por ejemplo, no votaron a favor del sí. Pero esa era una desventaja que tenía el acuerdo, ¿cierto? O estábamos de acuerdo con todo o no estábamos de acuerdo con nada. Entonces, los 5 puntos, es que yo digo 5 puntos, en realidad son 6 porque son 5 puntos técnicos. El sexto punto es un punto de implementación, cómo se va a desarrollar el acuerdo total, cómo se va a verificar el cumplimiento del acuerdo y por último, cómo se va a refrendar, o sea, cómo la gente va a decir que si está de acuerdo o no, o el gobierno o el legislativo. Es decir, ya es un punto más como administrativo, le llamaría yo, ¿cierto? No es un punto técnico que nos va a decir qué cosas hay que hacer esencialmente. Entonces, estos primeros 5 puntos son reforma rural integral, que pues se conoce generalmente como RRI, la participación política, el fin del conflicto, la solución al problema de las drogas y el acuerdo sobre las víctimas. Entonces, como vimos en clase, hay una serie de orígenes o situaciones que le dan origen al conflicto armado interno. Y yo les dije que una de ellas era la tenencia de la tierra. Entonces, la reforma rural integral lo que busca en últimas es precisamente atacar esa causa, porque es que lo que se busca con el acuerdo es acabar con el conflicto, pero no solo con las consecuencias, sino con las causas. Entonces se entendió que el primer punto, el más importante del acuerdo, diríamos en términos históricos, es el de una reforma rural integral para atacar el tema de tierras. La participación política tiene que ver con la exclusión política. Ustedes hicieron un escrito o respondieron una pregunta sobre qué era exclusión política, vimos el bipartidismo, entonces este segundo punto tiene que ver con eso, acabar con esa hegemonía, con ese bipartidismo, con la exclusión de nuevas voces.
y le permite, allí lo vamos a ver, a la guerrilla de la FARC crear un partido político, lanzarse a cargo de elección popular y aspirar u ocupar unas curules en el Congreso hasta por 2 periodos legislativos, lo que significa que en estos momentos en el Congreso hay unos excombatientes de la FARC que están ocupando unas curules, tanto en Senado como en Cámara, y cuyo periodo legislativo es este y el próximo, que también es de 4 años. A partir de entonces, del pasar de estos años, ya la guerrilla podría seguir aspirando a estos cargos, pero a través de elección popular. El tercer punto, fin del conflicto, entonces tiene que ver con la famosa dejación de armas. Un estudiante me decía, profe, esa palabra dejación está bien dicha. Pues déjenme decirle que yo la aprendí, fue con el conflicto armado. Uno nunca, yo nunca había oído la palabra dejación, pero es real, o sea, está bien dicho. La dejación de las armas, que no es otra cosa que entregar las armas mediante un protocolo de una comisión tripartita. Esa comisión tripartita tiene, como su nombre lo indica, 3 partes, o tuvo, porque ya no existe. En la una estaba el gobierno, representantes del gobierno, en la otra de la ONU y en la otra de la misma guerrilla. Bueno. El cuarto punto tiene que ver con el problema de las drogas ilícitas. A mí me llamaba más la atención el nombre de cultivos de uso ilícito, porque entonces el problema no son los cultivos, la coca no tiene culpa, la coca es una mata. El que le da un uso ilícito a esa hoja de coca es el ser humano. Pero bueno, quedó así, solución al problema de las drogas ilícitas. Y tiene que ver entonces con uno de los factores que más ha arruinado la sociedad colombiana, que es el narcotráfico, y que ha servido también para la financiación de grupos armados ilegales, tanto de extrema derecha como de extrema izquierda. Entonces, obviamente, se iba a tocar el tema. Y por último, no menos importante, digamos, es como con el punto número 1, la parte medular del acuerdo es el acuerdo sobre las víctimas. Entonces, desde un primer momento, por lo menos de labios para afuera, se decía que el corazón del acuerdo eran las víctimas. Bueno, hay que ver si eso sigue siendo cierto. Vamos acá. Entonces, aquí hay unos conceptos que quisiera que tuviéramos en cuenta para poder entender no solamente este acuerdo de paz, sino unos anteriores. El primero tiene que ver con justicia transicional. En Colombia existe una justicia ordinaria que es la que conocemos. Por ejemplo, es la que le impone penas a una persona por un asesinato. Por ejemplo, yo maté a alguien, no lo permita Dios, y descubren que efectivamente soy el culpable y me condenan a 40 años de prisión. Me hacen un juicio y luego me dan una condena que tengo que pagar, 40 años. Ya verán a ver si me dan menos, si me dan más, pero igual es una pena grande por un delito grave, que fue el homicidio. En la justicia transicional las cosas cambian, porque la justicia transicional alude, como dice este concepto que les voy a exponer del Centro Internacional de Justicia Transicional, ICTJ por sus siglas en inglés, alude a las formas en que los países que dejan atrás periodos de conflicto y represión utilizan para enfrentarse a violaciones de derechos humanos masivas o sistemáticas de tal magnitud y gravedad que el sistema judicial convencional no puede darles una respuesta adecuada. Por ejemplo, si nosotros utilizamos la justicia ordinaria y a cada persona, a cada guerrillero o paramilitar le vamos a condenar a 40 años de cárcel, ningún guerrillero, ni ningún paramilitar, ni ningún otro miembro de grupos armados ilegales se va a someter a esa justicia. Porque entonces, ¿quién? Imagínense, una persona de 30 años ya saldrá moribunda de la cárcel. Entonces ninguno dice, me voy a entregar a la justicia porque sí. Tiene que haber una cantidad de mecanismos que sean benéficos para aquella persona que está siendo culpada. Y eso no lo puede dar la justicia transicional porque si usted mató a alguien va con 40 años de cárcel. Pero la justicia transicional puede reducirle considerablemente la pena o incluso obligarlo a pagar penas en el marco de otro tipo de justicia. ¿Qué sucedió con los paramilitares entre 2003 y 2006? Que a ellos, a los rasos, a los de bajo nivel, digámoslo así, no se les obligó a pagar ningún día de cárcel, ¿cierto? Ellos no fueron a la cárcel. Pero los comandantes guerrilleros tuvieron que pagar al menos 8 años. Si ellos los condenan por cada una de las cosas que hicieron, por lo menos los comandantes guerrilleros nunca saldrían de la cárcel. O sea, ya se mueren allá y a ellos no les conviene. ¿Quién va a querer pasar, por muy malo que haya sido, querer pasar el resto de su vida en la cárcel? Entonces, se le propuso 8 años con tal de que contaran la verdad. Lo que sucede con la guerrilla es que no se les pidió
que pagaran cárcel, ni un día, sino que su pena tenía que ser contar la verdad, reparar a las víctimas, pedir perdón, colaborar con la justicia y hacer algún tipo de trabajo comunitario. Si la persona reincidía, o sea, volvía a cometer un delito, habiéndose acogido al acuerdo de paz, ahí sí le aplicaba la justicia ordinaria. Pero esta justicia transicional no es un regalo de los gobiernos a los grupos armados ilegales, sino que es un mecanismo de justicia internacional, lo han aplicado en casi todos o prácticamente todos los acuerdos de paz, que busca precisamente transitar, por eso es el nombre, transitar de un escenario de guerra a un escenario de paz. Pero para hacer eso hay que hacer unas transacciones, como cuando usted pelea con su pareja, entonces van a volver, entonces tienen que colocar unos acuerdos. Yo vuelvo contigo, pero sí tal cosa, ¿cierto? La causa del conflicto era que tú no me dejabas revisar el celular. Entonces, yo vuelvo contigo, pero tú le quitas la clave del celular. Entonces, son acuerdos. No es que no me gusta, pero es más importante volver contigo. Entonces, me aguanto. Eso que no me gusta, que me revisen el celular con tal de yo estar con esa persona. O le digo definitivamente no puedo con esto y dejemos las cosas así. Entonces, se rompe ese tratado de reconciliación, en este caso entre una pareja. Lo mismo puede ser acá. Si no llega a un acuerdo, se rompe ese tratado de paz. Y la justicia transicional entonces permite que se creen normas, que se creen leyes, que se cree un marco jurídico que le da pie a todo este tipo de situaciones, ¿cierto? Al hecho de que una persona entonces mató a 1000 personas, pues no va a pagar 40 años de cárcel, sino que va a pagar menos o no va a pagar nada. Estamos hablando de cárcel. La amnistía es otro concepto importante en este país. La amnistía es un instrumento jurídico del Poder Legislativo, o sea, el Congreso es el que lo puede otorgar, que tiene por efecto la posibilidad de impedir en un periodo de tiempo, se dice efectivamente hasta cuándo va la amnistía, el enjuiciamiento penal y en algunos casos las acciones civiles contra ciertas personas o categorías de personas con respecto a una conducta criminal específica cometida antes de la aprobación de la amnistía. La amnistía extingue los antecedentes penales mientras que el indulto no lo hace necesariamente. ¿Qué sucede? Usted cometió un delito en el marco de un conflicto armado interno y usted recibe del gobierno o del Estado la amnistía. ¿Qué significa? Que no lo van a juzgar por aquello que hizo, porque eso, digamos, es beneficio del acuerdo de paz. Bueno, yo me siento a negociar contigo, dejo las armas, te cuento la verdad, reparo las víctimas, te digo dónde están las caletas, colaboro con la justicia, pero tú no me vas a llevar a pagar las penas que se pagarían en la justicia ordinaria. Por lo tanto, quiero ser amnistiado. Entonces, si se le concede la amnistía, lo que hacen es quitarle la pena, te teníamos que poner 40 años de cárcel u 8 años de cárcel, pero como te amnistío, entonces no tienes que pagar ninguna pena. Y adicionalmente, extingue los antecedentes penales, o sea que le borran de la base de datos los delitos que haya cometido y que hacen parte de la amnistía. Bueno, si le pegó a su mujer, ya eso es un delito de otro tipo, no lo cometió en el marco del conflicto armado, seguirán apareciendo sus antecedentes por violencia intrafamiliar o incumplimiento de un contrato, pero no le van a aparecer en su expediente delitos cometidos en el marco de un conflicto armado si esos delitos son amnistiados. Yo quiero hacer una aclaración, porque ustedes han escuchado muchas personas y eso no tiene nada que ver con mi filiación política. Y es que en la campaña presidencial pasada a Gustavo Petro se le decía que era un guerrillero. Pues entonces yo le explicaba a la gente que fue guerrillero. O sea que hay con eso no hay ningún problema. Salvatore Mancuso fue paramilitar y Salvatore Mancuso está colaborando con la guerrilla. Entonces aquí lo que importa es que se colabore, que la gente deje de hacer sus fechorías y continúe con la construcción de país en aras de la reconciliación. Entonces Gustavo Petro fue guerrillero, pero él, como parte de la guerrilla del M-19, fue amnistiado. Significa que en estos momentos no es guerrillero porque se acogió un acuerdo de paz. No tiene ninguna pena que pagar con respecto de los delitos que haya cometido estando en el M-19, y si usted le revisa los antecedentes no le aparece ninguno relacionado porque fueron borrados. Esa es una figura jurídica, no estamos hablando que fue un beneficio particular que le otorgó un gobierno, eso es de carácter internacional. Entonces, en estos momentos es impreciso técnicamente decir que Gustavo Petro es un guerrillero porque ya no lo es, no tiene antecedentes y por lo tanto no tiene culpas que pagar. Tendrá sus procesos por la administración de Bogotá, esa es otra cosa, pero no tiene nada que ver con el hecho de que fue guerrillero. Y lo mismo sucede con los excombatientes de la FARC. Se les dice excombatientes para aclarar.
y diferenciarlos de los que no se acogieron al acuerdo de paz, los llamados disidentes. Pero estas personas se les van, si fueron objeto de amnistía, entonces se les va a beneficiar, o se beneficiaron con ello. Hay alrededor de 2.000 amnistiados de la FARC en el marco del acuerdo de paz 2016. Y el indulto es una causa de extinción de la responsabilidad penal que supone el perdón de la pena. Es una situación diferente a la amnistía que supone el perdón del delito, ya que por el indulto la persona sigue siendo culpable, pero se le ha perdonado el cumplimiento de la pena. Entonces, aquí, cuando te indultan, te quitan la pena, pero tienes tus antecedentes. No se te dice que no eres culpable, simplemente eres el culpable, pero te perdonan la pena por ese delito que cometiste. Entonces, la diferencia está en que la amnistía perdona la pena y olvida el delito. El indulto solamente perdona la pena. Bueno, eso como para que lo tengamos en cuenta, así, por términos generales. Aquí yo me voy a echar mano de una presentación de Prezi que realizaron dos estudiantes, Diana Calderón y Juan Camilo Rendón, para un curso similar como este. Nosotros por falta de tiempo no lo vimos, la línea de tiempo de los procesos de paz, pero yo voy a tratar de ser muy resumido en cuanto a un poquito de historia de estos acuerdos de paz. Entonces allí le doy los créditos a Diana Calderón y Juan Camilo Rendón. Ellos fueron estudiantes del curso de problemas colombianos en el 2016. Les hago una pregunta. ¿Están viendo la página web de Prezi? Chicos. Sí, señor. Ah, bueno. Entonces aquí la de Prezi. Voy a ampliarla. Listo. Entonces, a ver si me pasa. Listo. Entonces, aquí la presentación de los chicos de aquel momento y no voy a detenerme porque no es el tema preciso, pero el nacimiento de la guerrilla se da en el 64 cuando alias Tiro Fijo, Manuel Marulanda Vélez, funda la FARC. Eso lo vimos en el capítulo de las FARC. En 1974, 10 años después, sucedió en el gobierno de Alfonso López Michelsen. Estos acercamientos, se dieron unos acercamientos que se dieron luego de que la guerrilla recibiera uno de sus peores golpes, la Operación Anorí, donde fue desarticulado el bloque comandado por sus principales fundadores. Entonces, es como una constante que haya acercamientos después de un golpe, o sea, de un golpe contundente a la guerrilla. Si la guerrilla está fuerte, no se va a sentar a dialogar. O sea, usted no se sienta a dialogar con él cuando usted está fuerte, usted se sienta a dialogar cuando usted está débil. ¿Qué fue lo que le sucedió a la guerrilla de la FARC? Que de esos 33.000 hombres con los cuales llegaron al gobierno de Uribe, se dice, también se estima que hubo una fuerte disminución. Eso es lo que mucha gente se pega para decir el mejor gobierno del mundo de la historia ha sido el de Álvaro Uribe Vélez porque le dio a la guerrilla unos golpes contundentes, etc. Entonces, es una de las razones que tienen las personas para adherir a la causa política del uribismo, ¿cierto? Uno entiende que las personas piensan de manera distinta y uno tiene que respetar ese tipo de pensamientos, que ya no queremos más guerra, que ya la solución no está en el uso de las armas, que tenemos que pasar a otros procesos de reconciliación, de transparencia, es otra cosa. Pero si lo entendemos en ese momento, sabemos que la guerrilla no se sentó a negociar así nomás, sino que recibió fuertes golpes contundentes por parte del gobierno de Uribe Vélez. Habrá otras razones, pero en el marco de esto, de lo que estamos contando. Julio César Turbay Ayala, en 1981, inició conversaciones con la FARC, creó una comisión de paz para iniciar conversaciones con la guerrilla, pero no lo dejaron, no se pudieron dar los contactos pertinentes. Para esta época ya se avisoraba un poco el nacimiento del paramilitarismo, la primera masacre paramilitar documentada fue en 1984, 1985, con la masacre de Mejor Esquina. No recuerdo la fecha, chicos, pero bueno, digamos que ya hay, para esta época todavía no existían los paramilitares como nosotros los conocemos hoy, sino que todavía eran grupos de encapuchados con armas de largo alcance que prestaban ayuda a algunos terratenientes, especialmente en Córdoba. Entonces la guerrilla, digamos que era el único actor que estaba en estos momentos y este presidente intentó hacer un acercamiento, pero no fue posible. En 1988,
Belisario Betancur realizó diálogos de paz con todas las guerrillas, incluido el ELN. Hubo ligeros avances con la FARC, el M-19 y el EPL, pero fue el ELN precisamente el que menos atendió el llamado de la negociación. En 1983, el primer comisionado para la paz de Betancur, Otto Morales, anuncia al país que se ha empezado a dialogar con la FARC. Se hace público un memorando que, aparte de los voceros del gobierno, es firmado por los jefes rebeldes Manuel Marulanda, Jaime Guaracas y Jacobo Arenas. Entonces, uno se comienza a preguntar, ¿por qué se sentaron a negociar con Belisario Betancur, pero no lo hicieron con Turbay Ayala? ¿Cierto? ¿Por qué con un presidente sí, con otro presidente no? Pues porque saben que hay unos cortes, o sea, unos cortes ideológicos. Pese, por ejemplo, a que Uribe, lo que pasa, yo soy antiuribista, ustedes lo saben, quiero dejar eso claro, pero uno tiene que reconocer que durante el gobierno de Uribe se hicieron unos acercamientos con las guerrillas de la FARC, o sea, es mentira que el gobierno de Uribe no haya querido una salida pacífica con la FARC, o sea, hay que reconocer eso. Pero uno tiene que entender que las FARC no se van, no estamos justificando su posición, pero hay que entender que las FARC no se van a sentar a negociar con una persona que ha sido su acérrimo enemigo y que lo que quiere es, digamos, destruirla desde el punto de vista militar. Esa es su concepción y dirán, no, a nosotros nos acaba militarmente. Y nosotros lo que queremos es unas condiciones para dejar las armas y convertirnos en una pieza clave para la política del país. Y ese aspecto de la participación política muy seguramente se les iba a negar con Álvaro Uribe Vélez, o cualquier otro aspecto que ellos estuvieran reclamando se les podía denegar con algún presidente en específico y decían, hombre, con este tipo no. Por eso se explica que con unos presidentes sí, con otros presidentes no. No tiene nada que ver con que Turbay Ayala haya sido liberal y Belisario Betancur haya sido conservador. Básicamente es con las prebendas o los beneficios que les traería de acuerdo si dialogaran o dependiendo si dialogan con un presidente o con otro. Bueno, en el año 1984, el gobierno de Betancur y las FARC firmaron el acuerdo de la Uribe, Meta, departamento de Meta, que incluyó el cese bilateral del fuego, la suspensión del secuestro y la apertura de espacios políticos para la guerrilla. Sin embargo, 3 años después este proceso fracasó. Entonces ya vemos aquí que la Uribe, que está en el departamento del Meta, es zona guerrillera, en este momento donde ellos ejercen control territorial. Hay un aspecto importante que ya se avisora y es el cese bilateral del fuego. Ni ustedes me atacan ni yo los ataco. Entonces allí ya hay un desescalamiento de la guerra, lo que se llama así técnicamente. Las guerrillas que eran los máximos perpetradores del delito de secuestro dejan de hacerlo y se abren unos espacios políticos. Entonces ya se comienzan a visorar como pensar la posibilidad de que algunos guerrilleros pudieran conformar partidos políticos. Pero bueno, aquí se rompió ese acuerdo. La propuesta para la guerrilla de la FARC fue la creación de una nueva organización pacífica para poco a poco ser reintegrados a la sociedad civil bajo un acuerdo llamado de la Uribe. Para el M-19 y el EPL, el gobierno buscó diálogos para llegar a una Asamblea Nacional Constituyente. Pero en el 85, un año después, sucedió la toma del Palacio de Justicia bajo la premisa del incumplimiento de los acuerdos de paz y reinserción pactados por Betancur. Entonces, aquí si el gobierno no cumple, ellos se rearman, que fue cuando la guerrilla del M-19 se tomó el Palacio de Justicia. En el 86, Virgilio Barco firmó acuerdos de paz en los últimos meses de mandato con el M-19 y el EPL. Miren que este es otro liberal, pasamos un gobierno liberal y a este sí le firmaron unos acuerdos. Pero las FARC eran reticentes en ese momento. Las FARC, el ELN, el M-19, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT, y el Movimiento Quintín Lame, que es de origen indígena, crearon la Coordinadora Nacional Guerrillera Simón Bolívar, un intento de unificar las guerrillas para trazar una hoja de ruta para la firma del proceso de paz. Entonces, no todas las guerrillas son de izquierda, no tienen el mismo pensamiento, persiguen los mismos objetivos. Pero hay un intento de coordinar los objetivos para ser mucho más estratégicos en un proceso de paz. Al gobierno le queda muy difícil comenzar a negociar con los del ELN, con los de la FARC que no se han reincorporado. Ahora quieren abrir la posibilidad de hablar con los Al-Bakrin, pues cada proceso tiene que ser distinto porque cada uno persigue fines distintos. O sigue métodos distintos, y en el caso de la Al-Bakrin, pues no es un movimiento político, no nace como un movimiento político, muy seguramente los acercamientos con la Al-Bakrin tienen que ser a otro nivel, si es que se dan. El 8 de marzo del 90, los combatientes del M-19 entregaron armas bajo las órdenes de Carlos Pizarro León Gómez. Bueno,
Y así entonces no voy a explayarme más, sino quería como que miraran entonces que el acuerdo de paz de 2016 no ha sido el único, sino que ha habido varios intentos por parte de varios presidentes y bueno, pero en todo caso hay una constante y es que las guerrillas, especialmente las de la FARC, están colocando al centro de todas sus negociaciones a las víctimas del conflicto armado, ¿cierto? Y ellos incluso se autodenominan víctimas. Uno no puede ser juez y parte, o sea, victimizar a la gente y después decir que son víctimas. Obviamente los que fueron reclutados y eso tendrían un estatuto especial porque si usted fue reclutado, el Estado tiene que restablecer ciertos derechos que le fueron negados. Bueno, listo. Entonces ahí, como les comentaba, es el trabajo de dos estudiantes que quise contarles o mostrarles. Bueno, entonces voy a compartir mi pantalla nuevamente. Aquí donde está la línea de tiempo, proceso de paz, PowerPoint. Entonces, recuerden que si tienen alguna pregunta, la pueden hacer. Si está de mi parte, la contesto, porque hay cosas que no sé, obviamente los profesores no nos las sabemos todas, sobre todo en un acuerdo de paz que tiene tanto detalle de fechas y de personas, pues yo no soy historiador, me puedo quedar corto, pero en temas generales creo que puedo responder sus preguntas. Entonces vamos con, son 5 técnicos y uno de refrendación, no los voy a explicar todos, pero les voy a dar una idea de cómo va la cosa, ¿cierto? Entonces, en el primer acuerdo, que es llamado Reforma Rural Integral, o RRI, este es el primer acuerdo, define las bases para la transformación del campo, esto es bonito, lo que voy a decir, generando condiciones de bienestar para la población rural, además busca la erradicación de la pobreza rural extrema y la disminución en un 50% de la pobreza en el campo en un plazo de 10 años. ¿Por qué en un 50%? Porque la pobreza en Colombia no es homogénea. En la rural, en la zona urbana es distinta que en la rural. La pobreza rural es el doble de la pobreza urbana. Por ejemplo, si tenemos un 22% de pobreza urbana, vamos a tener un 44% de personas que son pobres en la zona rural. Entonces, por eso se fijó un porcentaje para equilibrar un poco ese desbalance que había allí. Bueno. Cuando se habla de transformación del campo, entonces para que ya deje de ser un escenario de guerra y se convierta en un escenario de desarrollo humano. Ahora, cuando dicen todo el campo, nosotros tenemos que entender que hay unas zonas donde se van a concentrar las acciones del acuerdo de paz, no en todo el país. No todo el país ha sido victimizado, no en todo el país ha habido problemas con el conflicto armado, en otros ha habido problemas, digamos, menores, y se han privilegiado unos territorios en el país que se llaman los famosos territorios priorizados por el posconflicto. Territorios o regiones. Son 16 regiones y de esas 16 regiones, y en esas 16 regiones están contemplados 170 municipios. Entonces, de los 1000 y pico que tienen, realmente es como el 10%. O casi, o un poco más del 10%. Entonces, miren, ¿cuánto cuesta poner en marcha o implementar todo lo que se pactó? Y todo lo que se pactó es pagarle a los guerrilleros durante tantos meses un 90% del salario mínimo más 8 millones para que comiencen con un proyecto productivo. Todo el proceso de vigilancia de que se cumplan los acuerdos, crear nuevas instituciones como la Agencia para la Renovación del Territorio y pagarle a los funcionarios, hacer investigaciones, pagarle a los de la JEP, abrir convocatorias, material de trabajo, proyectos productivos, o sea, todo lo que contempla creación de emisoras, pagarle a los congresistas de excombatientes de la FARC, o sea, todo lo que implica eso, da alrededor de 110 billones de pesos. Eso es como un 40% del presupuesto general de la nación, eso es mucha plata. Y miren que de todo eso, 129, o sea, el 85% va destinado al campo. Significa que el problema es grave y por lo tanto toman soluciones bastante completas, digámoslo así, bastante fuerte, que es destinar el 85% del costo total del acuerdo a este primer punto. Los avances en este punto de reforma rural integral se concentran en la puesta en marcha de los 16 programas de desarrollo con enfoque territorial o PEDET, la entrega de tierras a los campesinos y la creación de una jurisdicción agraria que dirima los conflictos sobre la tierra están entre los principales pendientes.
O sea, el principal avance en este punto es que ya están en marcha los 16 PEDET o programas de desarrollo con enfoque territorial. ¿Qué es un PEDET? Todos los municipios planean su desarrollo, es decir, cuando usted escoge un alcalde, las promesas que hace el alcalde, que voy a hacer esto, que voy a hacer lo otro, ese es su programa de gobierno. Ese programa de gobierno, si es escogido, tiene que convertirse en un plan de desarrollo. De hecho, si no lo hace, es una de las causales por las cuales le pueden revocar el mandato. En estos momentos que los alcaldes asumieron su cargo el 1 de enero, en estos momentos ellos están diseñando su plan de desarrollo. Es más, y algunos lo tendrán tan adelantado que lo mandaron al Congreso, en el caso de los municipios, los mandaron al Consejo para ser revisado, pero ya debe haber un nivel de avance. Por lo menos de Planeta Rica ya está casi. Ya en estos días me dijeron que me los iban a pasar para le echar una ojeadita. Entonces, todos los municipios tienen un plan de desarrollo, pero los municipios priorizados por el conflicto, que son 170, tienen unos programas de desarrollo con enfoque territorial. ¿Qué significa eso? Que hay unas partidas adicionales específicamente para fortalecer la implementación del acuerdo de paz en ese municipio. Y para darle como esperanza a la gente, antes de comenzar a diseñar estos planes de desarrollo, porque no se están diseñando ahora, se están diseñando desde hace 2 años. Estos lo que hicieron fue regalar no, porque nada es regalado en el Estado, destinar unos recursos para construcción de lo que se llamó pequeñas obras de infraestructura comunitaria. Entonces les pongo un ejemplo. Tierra Alta es un municipio priorizado por el conflicto. En Tierra Alta hay un PEDET, un programa de desarrollo con enfoque territorial, para que la gente se animara a participar en el diseño de estos programas de desarrollo. Se les dieron unas obras comunitarias de infraestructura, pequeñas, PICs. Y la gente decidía qué quería hacer. Entonces, no, queremos arreglar la batería sanitaria del colegio, queremos que nos arreglen el cementerio, queremos que nos tiren pavimento de tal parte a tal parte. Bueno, eso se diseñó, se presupuestó y se les hicieron esas pequeñas obras. Pero las obras grandes del PEDET no se están implementando todavía, apenas está en fase de implementación. Y bueno, si hay una puesta en marcha de unos programas iniciales, pero digamos que ahora es que están prendiendo motores, porque demoraron demasiado tiempo en el diseño. O sea, debían demorarse 6 meses y se demoraron casi 1 año. Entonces la burocracia también retrasa todo esto. Y por otra parte, como este acuerdo final, este punto del acuerdo final, contempla la creación de una bolsa de tierras donde hay terrenos de la nación, donde hay donaciones y donde hay compras también de tierras para dárselo a los campesinos y campesinas sin tierra. Esa bolsa contempla que se les dé a las personas y esas personas la estén utilizando. Entonces, se dice que en estos momentos uno de los principales indicadores de cumplimiento es que se le están entregando las tierras a los campesinos, pero todavía los campesinos no la han podido poseer, o sea, no aparecen usando la tierra, sino que tienen propiedad. ¿A qué se debe? Básicamente puede ser a que la tierra es improductiva, o sea, no tienen un material, un insumo, una semilla para ponerla a producir, una maquinaria, o problemas de acceso, está muy lejos la tierra, o la tierra no cumple con la vocación específica para la cual la pidieron. Entonces campesinos que saben sembrar yuca y maíz, ahora tienen que cultivar otro tipo de cosas porque la tierra no sirve para eso, o en definitiva puede ser presencia de grupos armados ilegales que impiden el acceso físico o material a la tierra. Eso está pendiente entonces, y la creación de una jurisdicción agraria para que esos problemas que se dan en la posesión de la tierra, los linderos, que me corriste la cerca, que por aquí no pasa, que la tradición, que la falsa tradición, todos esos problemas los dirima, o sea, los solucione, los tramite una sola entidad, que todavía no se ha puesto en marcha. Bueno, el principal mecanismo para dotar de tierra a campesinos sin tierra o con tierra insuficiente es el fondo de tierra. Yo dije la bolsa. Bueno, es el fondo de tierras. 3 millones de hectáreas para ser adjudicadas de forma gratuita a los campesinos. A 31 de marzo de este año, a dicho fondo han ingresado 1 millón de hectáreas, o sea, la tercera parte. Sin embargo, el cumplimiento de este punto solo es medible con la cantidad de hectáreas efectivamente entregadas a los campesinos. Entonces, una cosa es que solamente llevamos la tercera parte de lo que se había presupuestado y los campesinos todavía no han podido acceder a todas las tierras y a las que ya les fueron entregadas, no a todas han podido acceder tampoco, como les acabo de informar.
Por otra parte, la información predial, es decir, la información sobre los predios, sobre los lotes, sobre la tenencia de la tierra, quién es, cuándo la compró, por cuánto la compró, cuánto debe pagar y todo eso. Esa información está desactualizada en el 66% del territorio nacional y en otro 28% ni siquiera hay información catastral. Eso es normal, común. No sé, los que tengan abuelitos en el monte, abuelitos pobres, porque los abuelitos ricos se hacen sus vueltas y algunos pobres por ignorancia, qué pena que yo diga esto, la pobreza y la ignorancia van de la mano. Y cuando digo ignorancia no es que sean personas malas, sino que no tienen conocimiento de algunos trámites, etcétera. El cuento es que, sobre todo en Córdoba, nuestros abuelos heredaron la tierra. Esa me la dejó mi papá, me la dejó mi mamá cuando vinieron en el año tal, esto eran unos playones, echan todo el cuento. Pero a la hora de la verdad no tienen escrituras, ni cartas de compraventa, ni ningún documento que, digamos, evidencie que esa tierra es de su propiedad. No estamos diciendo que no lo sea, estamos diciendo que no existe un documento que permita verificar que esa tierra es de ellos. Se verifica a través de lo que digan los vecinos o de la buena fe, en fin. Pero aquí se dice que el 28% del territorio nacional o de los predios nacionales no tienen esa formación catastral. No se sabe de dónde. Van al ojo, ¿no? Yo tengo 7 hectáreas, queda desde el Palo Caracolí hasta acá y tienen la cerca. Pero no existe una información satelital o unos polígonos, una información catastral registrada en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que es el que lleva estas estadísticas o esta información. La tiene sistematizada. Y otro porcentaje significativo, que es el 66%, tiene la información desactualizada. No se sabe quiénes son los dueños actuales, han pasado de mano en mano y no hay un sistema de información que permita verificar qué pasa con eso. Cuando uno compra una tierra, no solamente da la plata, sino que tiene que obtener unas escrituras y esas escrituras tiene que sacarles un documento que se llama libertad y tradición, que confirma que efectivamente esas escrituras han venido de mano en mano a caer a usted que la compró y es suya, que no hubo un problema donde se mintió, falsa tradición, que en el año tal se le vendió a otra persona, que es la que le vendió a usted, y fue un robo, no. Debe haber una información clara con respecto de la posesión de la tierra a lo largo del tiempo. Esa información no se tiene y es grave porque tiene unas implicaciones para los impuestos. La gente no, la gente no paga lo que debe porque no hay información sobre lo que debe pagar o no paga simplemente. O mucha tierra en manos de algunas personas particulares por allí que fungen como testaferros y realmente los dueños son otras personas. Bueno, los programas de desarrollo con enfoque territorial, como les comenté, están en los municipios priorizados por el conflicto. Nosotros tenemos varios municipios en Córdoba. Entonces, aquí, en el sur del departamento de Córdoba, el sur del departamento de Córdoba está formado por estos 5 municipios. Aquí está el mapa de Colombia. En rojo está el departamento de Córdoba y aquí está ampliado el departamento de Córdoba. Este que estoy mostrando aquí es Montería y aquí están los 5 municipios del sur de Córdoba. Monte Líbano, que tiene esta forma rara, larga, Tierra Alta, que es el más grandecito, Piponcito, Valencia, que ya limita con los municipios del Urabá antioqueño, Puerto Libertador, casi que cobijado por Montelíbano, y por último San José de Uré, que fue creado recientemente. Bueno, ya cada uno mirará dónde está el suyo, de dónde es, etcétera, etcétera. Este planeta rico, por si acaso. Entonces, la reforma rural integral estableció que se deben priorizar los territorios más afectados por la guerra, con los índices de pobreza y pobreza extrema más elevados, una débil presencia institucional y con fuerte presencia de cultivos de uso ilícito. Estas son las variables para poder priorizar. Entonces, afectados por la guerra, presencia de grupos armados ilegales que comienzan a hacer daños allí, o de grupos armados legales, son muy pobres. Históricamente el sur de Córdoba ha sido bastante pobre. Hay una débil presencia institucional, no hay instituciones del Estado, la gente no acude a ellas o definitivamente no existen. Y fuerte presencia de cultivos de uso ilícito. Aquí cambia la cosa porque hay presencia de cultivos de uso ilícito, pero no tanto como en regiones cercanas como el Bajo Cauca antioqueño, que está por aquí, debajo de esta línea recta, ¿cierto? Pero bueno, cumple con los requisitos. La implementación de estos programas se ha hecho de manera desarticulada con los planes nacionales para la reforma rural integral que apuntan al cierre de la brecha entre el campo y la ciudad en materia, por ejemplo, de educación, salud, conectividad y vías de acceso. ¿Qué significa eso? Que hay una falta de articulación entre los entes nacionales o regionales y los PEDET a nivel municipal. Ese es un gran problema que existe en el país, la falta de articulación. Cuando uno llega
a un proyecto casi siempre hay un profesional, un proyecto social siempre hay un profesional que se llama profesional de articulación o de diálogo interinstitucional, que que es la persona que se encarga de dialogar con los gobiernos locales, porque, por ejemplo, miren, llegamos a un municipio como Pueblo Nuevo. Entonces, vamos a poner un ejemplo, mejor uno del PD. Llegamos a un municipio como Montelíbano, hay una plata del Instituto, de la Agencia Nacional de Tierras para unos proyectos productivos, hay una plata del Fondo de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura, la FAO, hay un programa, una plata de la OIM para desplazados, hay una plata del DPS, que es una entidad del gobierno. Entonces, si no existe coordinación, cada uno va a hacer una cosita sencilla por su lado. Es más, es probable que estemos beneficiando a las mismas familias. Si existe articulación, esta articulación va a permitir que los recursos vayan a parar a unos mismos fines, o sea, se apalanque, se magnifique, que dé mayores resultados porque la gente está trabajando junta, las entidades están trabajando juntas. Y uno comienza a mirar quiénes son a ver, aquí, así. Uno comienza a mirar quiénes son los beneficiarios para no comenzar a darle los beneficios a las mismas personas. Entonces la articulación además genera confianza en la gente, uno trabaja más organizado. ¿Qué sucede? Que hay una crítica y es que la implementación de estos PD, de estos programas, se ha hecho sin tener en cuenta que existen unos programas a nivel regional, ¿cierto? Unos programas nacionales para la reforma rural integral. Y eso es culpa de los mandatarios, los alcaldes. Bueno. En el segundo punto, esa era la reforma rural integral. No sé si tienen algunas preguntas. Son muchas cosas. Realmente aquí no estoy exponiendo, sino como el 10% de todo lo que tiene que ver con el punto, porque sería, pues, mi idea o la idea de las clases no es que ustedes tengan un conocimiento exhaustivo, sino que tengan unos elementos para analizar que en su país están pasando cosas importantes y que se requiere articulación, se requiere participación de la comunidad, se requiere entender que existe una justicia, además de la ordinaria, una justicia transicional, se requiere que debemos avanzar en el cumplimiento de unos acuerdos. Esa es la intención. Pero si tienen alguna pregunta o inquietud, la pueden ir formulando, preferiblemente por voz, aunque si la escriben estaría bien. No sé si haya preguntas o inquietudes. Bueno, entonces el segundo punto tiene que ver con la participación política. Aquí vemos un logo. La gente pues comienza a hablar tantas cosas. Dicen que son rosacruces, que era como un símbolo de una logia masónica o rosacruz, etc. Bueno, realmente es una rosa, una estrella. La estrella ha estado presente en la Revolución Rusa, la Revolución Soviética, disculpen. Bueno, como un símbolo que tienen la FARC allí. Pero según algunos analistas, y yo me meto allí, cometieron un grave error los de las FARC, porque pasaron de llamarse Fuerza, la FARC-EP, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, FARC, -EP, Ejército del Pueblo, para llamarse FARC. Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que es el común, los comuneros, las personas comunes y corrientes. Entonces, pasan de llamarse Fuerza Armada a Fuerza Alternativa. Mantienen lo revolucionario y pasan a hacer énfasis en lo comunitario, en el común, y se quitan ese adjetivo de Ejército del Pueblo. Ese EP significaba Ejército del Pueblo, significa que ya no tienen armas, van a combatir con ideas. Pero es desacertado porque como tenemos una mala recordación, una mala imagen de la FARC, ¿quién va a querer votar por un partido así a simple vista que se llame FARC? Bueno, tendrá que ser usted una persona educada para poder entender que no es lo mismo los que combatieron con las armas que los que están luchando por la transformación del país a través de las ideas. Pero la gente asocia eso y no es culpa, ¿no? O sea, es normal que se asocie eso. Entonces yo creo que hubieran podido cambiarle el nombre, pero bueno. Este acuerdo o este punto del acuerdo busca fortalecer la participación de todos los colombianos en la política, los asuntos públicos y la construcción de la paz. Busca la ampliación de la democracia como camino para tramitar los conflictos de manera pacífica y el rompimiento definitivo del vínculo entre política y armas. Como les decía, es muy bonito lo que se dice allí. Y lo que es bonito se va detallando en acciones. O sea, usted puede decir cosas muy bonitas, lo bacano es del acuerdo, es que eso
que es una literatura bella, se convierte en una serie de acciones muy puntuales que se tienen que cumplir para alcanzar el ideal. Entonces, nosotros los colombianos somos muy dados a hablar cosas bonitas, pero creo que nos falta mucha efectividad para poner en práctica eso que decimos. El acuerdo dice cómo se debe hacer, el problema es que algunos funcionarios del gobierno no lo han hecho. De hecho, se robaron parte del Fondo de la Paz hace unos 2 años, un recurso que había venido de Suecia, de Noruega, no recuerdo, y se robaron esa plática. En Colombia se robaron la plata de la Paz en el gobierno Santos, y el gobierno de Duque pues cogió plata de allí, no recuerdo si fue para pagar su posicionamiento en redes, de la imagen en redes sociales, o para qué otra cosa absurda la cogió. En fin, bueno, eh, aquí aparece una palabra y es no estigmatización, una expresión, no estigmatización. Entonces lo que buscan en últimas es que este partido que nazca de aquí y las personas que adhieran a esa ideología política pues no sufran de estigmatización. Si usted vota por el Centro Democrático, no necesariamente usted es paramilitar, ni está de acuerdo con el paramilitarismo. Eso es lo que dice la gente por decir. Pero hay personas que adhieren al uribismo, al Centro Democrático, y no son paramilitares ni están de acuerdo con ellos. Lo mismo, si usted adhiere al partido de la FARC, no necesariamente está de acuerdo con el hecho de que se tomen armas para defender al país o una ideología. El hecho de pertenecer a un partido político no significa que usted vaya a empuñar un arma de un partido de derecha, de extrema derecha o de extrema izquierda. Simplemente es una ideología. Que los patrocina tampoco, porque en este caso, en teoría, digo en teoría porque a mí no me cuesta ni lo uno ni lo otro, el partido de la FARC no tiene relación con los combatientes, ellos son excombatientes, tienen relación con los combatientes de la FARC. Y el partido del Centro Democrático no tiene relación alguna con paramilitares, es lo que uno asume en teoría para ambas situaciones. La participación política busca facilitar la creación de nuevos partidos políticos sin poner en riesgo los avances en la consolidación del sistema de partidos y fortalecer los mecanismos para promover la transparencia en los procesos electorales, así como promover una mayor participación electoral. O sea, ¿por qué nace la FARC, el partido FARC? Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, porque se acordó que se iba a crear un partido. No estigmatización, programas para que las personas que pertenezcan al partido o sean simpatizantes de él no sean confundidos o estigmatizados como guerrilleros alzados en armas o personas alzadas en armas. Y sin poner en riesgo los avances en la consolidación del sistema de partidos, o sea que no viene a ser una revolución o una anarquía, sino es un partido más, en las mismas condiciones, se supone, en las que están los partidos tradicionales o los partidos alternativos que ya están consolidados. Y sí se creó, pero no obtuvieron, y eso era de esperarse, mayores logros políticos. Tienen un alcalde en Turbaco, la FARC tienen un alcalde en Turbaco, pero no tienen mayor relevancia en el resto del país. Acuérdense que Timochenko se lanzó para presidente y la intención de voto de Timochenko antes de retirarse de la contienda política era del 1%. Eso era sabido porque la gente tiene todavía resentimientos con lo de la FARC, ¿verdad? Pero había que garantizarle esa aspiración. Y por otra parte, nace el estatuto de oposición, eso lo da el acuerdo final. Nace el estatuto de oposición como una manera de blindar ese ejercicio democrático frente a las arbitrariedades del gobierno actual. Cuando usted se declara en oposición, se declara en oposición al gobierno. Usted dice, según el estatuto, que se va a declarar en oposición. Tiene que escribirlo, tiene que declararlo. Y se puede cambiar de parecer una sola vez más. Entonces yo estoy en desacuerdo con Duque, me declaro, mi partido está en oposición, pero es posible que cambie de idea, pero ya no puedo volver a cambiar de idea en el periodo en el que está Duque de gobierno, ¿no? Y hay unas garantías, por ejemplo, en que si el gobierno dice algo por un medio masivo de comunicación y ellos no están de acuerdo con eso, entonces tienen el derecho a utilizar el mismo espacio que utilizó el presidente para hacerlo. Eso se estrenó el año pasado cuando se iban a hacer objeciones o correcciones o reparos a la Jurisdicción Especial para la Paz, antes de ser creada propiamente o puesta en marcha. Y el partido de gobierno o el cabeza del gobierno, del presidente Duque, presentó 8 reparos, 8 situaciones que no le cuadraban mucho de la JEP, de la Jurisdicción Especial para la Paz, y al día siguiente, en el mismo canal, con la misma proyección, con la misma duración, se le dio la posibilidad a los partidos de oposición de desmentir o de decir algo en contra de lo que el presidente había dicho, ¿cierto? Diciendo que eso era mentira o que ya
estaba desinformado o alguna cosa. A eso se refiere una de las garantías del ejercicio de la oposición política. Una de las garantías, son varias. Bueno, esta, vamos a dejarla quieta, estas jurisdicciones especiales para la paz, no han avanzado, creo que se echaron para atrás, no tengo el conocimiento en estos momentos, entonces no nos vamos a enredar con eso. Bueno, esos son 2 de los 5 puntos. Y hay un libro que ustedes pueden encontrar, una cartilla, un ABC, lo que hemos acordado, el acuerdo de paz. Se me olvidó incluir aquí el link, pero yo se los puedo pasar al grupo, al chat del grupo. El PDF tiene unas 8 páginas y creo que de manera muy pedagógica explica o amplía lo que les he dicho hasta acá. Listo. Entonces, yo me basé en y me basé pues, en los estudios que había hecho anteriormente sobre el acuerdo de paz en la maestría. Y bueno, la información constante que pasa, que están pasando. ¿Qué van a hacer ustedes como examen final? Entonces, aquí viene. Primero van a escoger uno de los 6 puntos del acuerdo final. ¿Cierto? ¿Cuáles son los 6 puntos del acuerdo final? Los que vimos al principio. Reforma rural integral, participación política, fin del conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas, acuerdo sobre las víctimas, implementación, verificación y refrendación. En el caso de este último, es más complejo porque tiene que ver con los demás. Estos son complejos, pero son más precisos, digámoslo así. Entonces, van a tomar uno solo en grupos de 3 personas. Profe, yo lo quiero hacer en grupos de 2. Se puede de 2. Lo quiero hacer solo o sola. Lo puede hacer solo o sola. Lo quiero hacer en grupos de 4. No, ya tocaría 2 grupos de 2 o una sola persona y los otros 3. Ya, pero queda claro que son grupos de 3 personas. Ah, que toda la vida he estudiado con esa persona y es la primera vez, pues, de 3. Bueno, van a investigar cómo se ha venido dando la implementación o desarrollo del punto escogido. Para ello deben buscar noticias, entrevistas o análisis que se hayan dado. La información que recolecte debe estar lo más actualizada posible. ¿Cierto? Entonces, ustedes dicen, vamos a coger el punto de participación política. Entonces, van a googlear participación política, acuerdo de paz. Y le van a aparecer una cantidad de noticias. Entonces, cómo va la implementación, si se creó el Partido FARC, qué año se creó, qué puestos están ocupando en estos momentos. O sea, de acuerdo con lo que lean en la cartilla que les voy a pasar al grupo, van a entender que existen una serie de garantías que se les deben brindar a estas personas. Entonces, si es la creación de un partido, ¿cómo va eso? O sea, tienen que entender en qué consiste el punto que escogieron brevemente o generalmente y van a ver cómo se va implementando. Profe, es que según un artículo que encontramos aparecen 250 compromisos en el punto de participación política. Sí, pero nadie va a hacer eso, ni siquiera el gobierno lo está haciendo de ser súper detallado al momento de verificar si se están cumpliendo cada uno de esos 256 puntos. Entonces van a escoger 2, 3 o de manera general 1 donde ustedes van a evidenciar si se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Es que a mí me parece que sí se está cumpliendo porque la gente es buena. No, señor, usted me va a basar su información en estadísticas, en datos que encontró en un blog, que encontró en una entrevista, que encontró en una noticia, que encontró en un informe, ¿cierto? No se vale la carreta. Ustedes saben que a mí no me gusta la carreta, sino si me van a decir que sí se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Fíjense en la exposición que yo acabo de hacer. Les acabo de decir que existen unos puntos que son importantes, como existen 170 municipios PDET, se están implementando estos planes de desarrollo con enfoque territorial, pero hubo un problema con la participación inicial, que es que se demoraron esos planes de desarrollo. Si ustedes leen, van a encontrar que ha habido problemas en ellos. Y que en estos momentos de los 170, todos están implementándose. Entonces es un buen dato. De 170 planes de desarrollo con enfoque territorial, se están implementando todos. ¿Dónde lo dice? Noticias tal, o el blog tal, o la página de la Agencia para la Renovación del Territorio, no sé. Les voy a pasar también el link de la Agencia para la Renovación del Territorio, donde ustedes pueden entrar y comenzar a buscar. Les voy a agradecer algo. Yo a veces les mando link a algunos estudiantes y comienzan a decir, profe, ¿por dónde busco? Pues imagínate. Yo les mando el link de la página precisa, busquen en buscar, busquen en los documentos, busquen en los informes. Esa es la labor del estudiante, hacer esas pesquisas. Entonces, se reunieron en grupos,
o lo hacen solo, escogen uno de los 6, uno solo. De esos, cuando comiencen a leer la cartilla, ese punto, se van a dar cuenta que hay aspectos que les llaman más la atención que otros y se pueden centrar allí. Ay, profe, que a mí me llamó mucho la atención el tema de las víctimas y dentro de las víctimas el tema de memoria histórica y yo quiero trabajar solo el tema de memoria histórica. Trabaje solo el tema de memoria histórica. ¿Ya? Con base en lo que han investigado, deben grabar un video entre 3 y 5 minutos. 2 minutos y medio, está bien, 5 minutos y medio, está bien. Ay, profe, tanto tiempo. Cuando tenga la información se van a dar cuenta que a veces va a ser menor. Yo no voy a calificar la parte técnica. Lo más importante es que yo los vea a ustedes y los pueda escuchar bien. Que si están en la terraza de la casa, eso no importa, ¿cierto? Pero que yo los pueda ver y escuchar bien. Evidenciar que ustedes hicieron su trabajo. Ojalá leidito sin que tengan que, leidito no, hablado sin que tengan que leer un papel, ¿cierto? Van a explicar brevemente en qué consiste el punto escogido y cómo se ha venido implementando ese punto escogido. ¿Ya? Entonces escogieron el de reforma rural integral y van a decir, se ha venido implementando de la siguiente manera, si fuera yo, porque ya yo hice mi exposición, es de las 3 millones de hectáreas que se deben recolectar dentro del fondo de tierra estipulado dentro de este punto, solamente se han adquirido 1 millón de hectáreas. Y de ese 1 millón de hectáreas no todas han sido entregadas a los campesinos. Fuente tal. Ya. O sea, yo voy a decir cosas tan contundentes como esas. Y de 3 a 5 minutos, ustedes van a explicar los puntos que ustedes consideraron importantes. Este video puede ser grabado en Zoom o cualquier otra plataforma, subido a YouTube, y profe, ahí les mando el link de mi video, está bien. Profe, nosotros lo grabamos con la cámara del celular y cada uno hizo su parte. Entonces, una sola persona me manda los 3 archivos de cada estudiante para tener un solo video. No un video por aparte, porque entonces yo estoy con no sé quién, no es así. Una sola persona me manda los videos de las 3 personas, si lo quieren hacer así. Profe, lo queremos editar, yo tengo un programa, mi primo, mi prima, y hacemos un solo video de los 3, perfecto, mucho mejor. No, profe, definitivamente lo vamos a subir a YouTube y le mandamos el link, también es aceptado. Bueno, si es un link de YouTube, entonces me mandan el link al WhatsApp personal. Voy a mirar aquí. Si se edita y se envía como formato MP4 y no subirlo a YouTube, también. José, también es permitido. Ustedes saben que MP4 tiene buena calidad, me lo pueden enviar, no hay ningún problema. Me van a indicar los nombres de los integrantes. En un caso extremo, harán los 3 videos por separado. No es el caso de este grupo, porque en este grupo no hay personas que hayan manifestado desde el inicio no tener acceso a Internet, ¿verdad? Cuando no hay acceso a Internet, pues uno lo que hace es por audio. Yo quiero que ustedes hablen. Ay, que es algo maluco, que me da pena. No, le toca porque en algún momento usted le va a tocar enfrentarse a un público. Y acá tiene la oportunidad de leer, preparar y grabar. Y si se equivocó, volver a grabar. ¿Listo? Entonces, creo que hay unas ventajas frente a eso. Aquí dice que la fecha es el domingo próximo, a las 11 de la noche, pero como yo les envié esto tarde, ustedes pueden tomarse 2 días más. Ahora, sé que están en exámenes finales. Si quieren más tiempo, me lo dicen, listo. Con tal de que no sea hasta el viernes de la otra semana. O sea, hoy es martes. Podrían tener hasta 10 días. De este viernes en 8, ¿cierto? Pero no más de ahí. ¿Por qué? Porque entiendo que algunos están en exámenes o cosas por el estilo. Entonces, tienen hasta 10 días para hacerlo. Cualquier inquietud o asesoría me la envían al correo electrónico o al WhatsApp personal. Encarecidamente les pido el favor, háganlo de lunes a sábado en horario de oficina. ¿Cierto? Ya el sábado hasta mediodía, porque el hecho de que uno esté en su casa no significa que uno no se quiera desconectar del trabajo. Entonces, no me escriban después de 6, escríbanme de 8 a 12, de 2 a 6, de lunes a viernes, y el sábado me pueden escribir hasta mediodía. Ya una cosa de urgencia, pero no. Listo. No sé si tienen alguna pregunta con respecto del examen final. ¿Qué es lo recomendable? Lo recomendable es que escojan el punto, se vayan a la cartilla que les voy a pasar al grupo, lean el pedacito de la cartilla a ver si se identifican con ese punto o cambien para otro, no importa. No importa que todos tengan el mismo punto. Lo importante es que ustedes lean un poco del punto y comiencen a preguntar cómo va la reforma rural integral en Colombia, en Google, cómo va la participación política en el marco del acuerdo de paz. O sea, hagan esas preguntas a Google y ahí les van a aparecer. En Google Escolar ya hay, ya hay bastante información y les voy a pasar también el link de la Agencia para la Renovación del Territorio que les dará una información más actualizada sobre el RRI.
Bueno, chicos, entonces yo las y los escucho si tienen alguna pregunta. Ya le respondí a José Lozano la pregunta formulada en el chat. Any question? Qualche domanda? ¿Alguna pregunta? Bueno, tal parece que no. Listo, entonces chicos, muchas gracias por su atención. Quedo pendiente de cualquier duda o inquietud con respecto del examen final. Les agradezco la atención que tuvieron a nivel presencial. Profe, Sí, señorita. ¿para qué fecha quedó el trabajo? Ah, bueno, máximo para de este viernes en 8. ¿Oíste? De este viernes en 8. Sí, porque tienen otras cosas que hacer, entonces para que no se sientan abrumados. Bueno, un abrazo. Muchas Que pasen muy bien. Entonces, Muchas ahorita gracias. con todo gusto. Entonces les voy pasando el PDF de la cartilla, les voy pasando la página web de la Agencia de Renovación del Territorio y una vez ya tenga subido este video a YouTube, se los paso a YouTube. Listo. Las diapositivas porque ahí te encuentran esta misma que les estoy mostrando. Listo, chicos. Buen almuerzo, que disfruten. Listo, profe, muchas gracias. Con todo gusto. Gracias, profe. Listo, con gusto. Lisa Simpson, César. Bueno, chao.